¿Qué tal? Bienvenido a este espacio donde cuidamos nuestra luz interior, nuestra vida espiritual y, por supuesto, fortalecemos nuestro círculo amarillo. Híjole, el día de hoy les tengo algo muy, muy especial. ¿Qué creen? Que tengo un invitado que, bueno, puede ser la persona que yo creo que en mi vida he tenido como la bendición de tener en este tipo de eventos, ¿no? Bueno, pues él ha sido sacerdote de la Arquidiócesis de México, tiene 21 años en su ministerio y actualmente se encuentra en la Iglesia de la Resurrección del Señor en el pueblo de San Juan de Aragón en la segunda sección. Y bueno, pues tengo el gusto de presentarles al presbiterio Alejandro Quesada. Aquí está con nosotros. Buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenos días, muchas gracias. Bien, todo bien. Y empezando con este ánimo y gusto de estar aquí compartiendo un poquito de lo que Dios me ha concedido. Ay, sí, muchísimas gracias, Padre. De verdad, muchas gracias por su presencia, por haber llegado a mi vida. Muchísimas gracias, porque seguramente no va a ser la primera vez que esté aquí explicándonos cosas tan interesantes como lo que el día de hoy vamos a ver. Así que se lo agradezco profundamente. Sí, muchas gracias. Bueno, pues para este mes, que es el mes del amor y la amistad, tenemos algo muy, muy especial, porque pues no sé qué piense usted, padre, pero el amor y la amistad se ha como comercializado, ¿no? Que hemos perdido realmente el verdadero sentido de lo que es el amor, que ahorita vamos a entrar en ese tema, de lo que es el amor, de lo que es la verdadera amistad, y entonces uno está a lo mejor a veces más preocupado por qué voy a comprar o qué es lo que tengo que ponerme o a dónde tengo que ir, más que estar bien durante todo el año con este amor, ¿no? Sí, sí, ciertamente este tema del amor es un concepto abstracto, o sea que no se puede tocar tangiblemente, sino que se tiene que demostrar mediante signos, de palparlo, sentirlo, y probablemente una de las formas de cómo se puede hacer es dar algún regalo, dar algún detalle para que las personas sientan ese amor y esa amistad que el otro tiene. Como dicen, el amor se demuestra con hechos, no solamente con las palabras, sino con esos pequeños signos. Sin embargo, coincido también en eso, que pues se ha perdido de vista y se pone por encima el detalle antes del sentido de lo que es el amor. Esa es mi Así es, perspectiva al respecto de lo que nosotros estamos viendo actualmente. También así es. quizá esa desorientación en lo que viene siendo realmente o una buena reflexión en lo que es el amor, pues también va haciendo que se vaya sustituyendo solo por los signos y se queda en lo superficial. Se queda en lo superficial, exactamente. Y andamos como queriendo tener, híjole, ¿en dónde encuentro el regalo perfecto para que pueda sustituir este sentimiento que tengo, ¿no? Sí, Y sí, sí. sí, sí, es cierto. Como si el Sí, sí, regalo fuera más grande que el sentimiento. exactamente, sí, exactamente. Bueno, pues por eso quise invitarlo, por eso quise que todas las personas que siguen Círculo Amarillo y las que seguramente nos van a ver después, que ahorita estamos en el mes de el amor y la amistad, puedan escuchar desde unas palabras, yo creo que sabias, llenas de mucha experiencia con tantas personas que a lo largo de 21 años, padre, ha tenido la oportunidad de convivir y de saber cómo es el enlace del amor, ¿no? Quiero preguntarle primero, ¿cuántos tipos de amor existen? Bueno, se considera esta parte del amor en diferentes formas. No es Ajá, solamente un sentido general y ya, sino cómo en esa manifestación los tipos de relación que se va teniendo. Por ejemplo, los papás con los hijos, ese amor paterno de haber tenido un nuevo miembro en la familia, cómo se puede volcar eso, inclusive los que son primerizos, ¿no? Que uno los mm, ve y parece a veces que más lo sufren, pero también la emoción de poderlos ver crecer y esa primera experiencia va volcándose de alguna forma. Ciertamente no siempre les enseñaron a ser
a ser papás y pues cometieron muchos errores, pero con mucho amor, literalmente, queriendo que sus hijos, inclusive muchas veces pudieran dar más de lo que ellos hicieron, con esa Sí. esperanza. Y en esa misma relación viene siendo el amor filial, cómo los hijos van sintiendo ese amor hacia los papás, que a veces se puede quedar por la misma inexperiencia o inmadurez, o a lo mejor por el rango que es de abajo hacia arriba, pues ellos querían como algún otro tipo de experiencia, ¿no? Inclusive muchas veces a la hora que les llaman la atención, que los corrigen, que son reorientados en muchas cosas que están equivocando, pues los hijos generalmente se molestan, se enojan hasta que se dan cuenta lo valioso que fue esa experiencia y lo que compartieron los papás para con ellos, y es cuando ellos empiezan a reconocer todo lo que los papás hicieron por ellos. Ahí se ven esos signos, que no son los regalos, porque a veces con esto de lo que hablábamos hace rato, se pudiera pensar que si mi papá no me dio un regalo cuando era pequeño, si no me dio lo que yo quería, si no me dio lo que yo estaba esperando, me pongo a pensar y qué me dio realmente de lo que yo necesitaba. Inclusive hasta a Ajá. veces un poquito, pues descontextualizado, se habla de, pero te di educación, ¿sí? Y Ajá. eso yo creo que es bien importante, pero no por el bien material, sino por lo que significa lo que dieron los papás a los hijos, y los hijos cómo lo van entonces regresando de alguna manera a los papás. No es precisamente una obligación tener que regresarlo, sino una manifestación cuando van reconociendo lo que los papás han compartido con ellos. Y creo que esa es la parte filial. También, por otro lado, podemos encontrar ese amor de eros y de concupiscencia, que viene siendo más como en la sensación, cuando estamos nosotros, pues lo que llamamos ese enamoramiento de ver en la otra persona, sobre todo cuando hay así una, un afecto por querer compartir inclusive muchas de las experiencias con la otra persona. Inclusive podríamos pensar que se confunde solamente con la relación sexual, que pudiera quedar solo en esa parte, y que muchas veces no hay un verdadero amor, sino solamente un deseo. Inclusive es muy común escuchar que en las personas más jóvenes a veces dicen, pero si lo hacemos con amor, ¿qué tiene de malo? Ok. Sí, pero si se hiciera realmente con amor, primera cosa, no habría relaciones mágicas. ¿Cuáles son? Aparece un niño, desaparece un papá. Ok. Ajá. Pero también habría un compromiso. No solamente es el momento, sino también habría un compromiso, y por eso también de alguna manera el sacramento del matrimonio va dando ese soporte, ese respaldo al compromiso, para que Ok. lleguen los hijos inclusive dentro de un ambiente de unas personas que están comprometidas, que va entonces aunado, tendría que ir aunado a este sentido sacramental, que si da oportunidad, pues ya lo platicaremos, porque no es solamente júntense y les doy la bendición y ya. Eso trato de explicarlo cuando vienen a sus entrevistas para el matrimonio. Ahí es donde Ajá. les tengo la oportunidad de explicarles y desarrollar un poco más ese tema del amor de los esposos, que va con todos estos elementos. Y también, finalmente, es el amor de caridad. Ese amor de caridad que no es solamente una filantropía o un altruismo. Bendito sea Dios que todos fueran altruistas y filántropos, ¿verdad? Ojalá. Eso no es malo, ni se Ajá. contrapone. Pero el amor de caridad viene siendo el mismo amor de Dios para todos nosotros. Ok. Padre, padre, por ejemplo, ahorita me voy a regresar tantito. Por ejemplo, en el amor de la filiación, ¿qué pasa cuando habemos hijos que perdemos a nuestros padres? Sí.
Sí, sí, es una situación bastante dolorosa y sobre todo depende mucho de la etapa de vida, porque si los pierde uno ya grande, ya con una vida, pues por lo menos ya encarrerada en lo laboral, en lo familiar, en lo estable humanamente hablando, ya con personalidad propia y desarrollada, pues sí duele mucho. Es muy triste, pero lo entiende uno como el ciclo de la vida. Ajá, Pero cuando son pequeños es una tristeza porque a lo mejor en el paradigma que nos han enseñado a nosotros, ¿cómo sabes que Dios te ama cuando somos niños? Generalmente nos preguntan así, ¿cómo sabes que Dios te ama? Ah, porque ajá, tienes a tus papás, tienen trabajo, tienen que comer, tienen un techo, tienen salud. Luego entonces, cuando pierdo alguno de estos elementos, entonces Dios ya no me ama, porque nos ujú, enseñaron de esa manera. Y en realidad Dios nos ama en todo momento. en Lo todo demás momento. es circunstancial. ¿Y cómo vamos encontrando ese amor de Dios? Por ejemplo, si entendemos cuál es la voluntad de Dios, podremos encontrar ahí que no es lo circunstancial, porque a veces se Ok. piensa que entre más mal te vaya, es más voluntad de Dios. Y Y no, no, la voluntad de Dios es que estemos bien, que seamos felices. Podemos ser rebasados en nuestra naturaleza y perder esa felicidad. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Buscar las formas, los medios para encontrarnos nuevamente con esa felicidad. ok, Y ajá, estaríamos buscando entonces la voluntad de Dios. Todos tenemos diferentes necesidades, por lo tanto no podemos decir la voluntad de Dios es una receta, sino ajá, cada uno va encontrando en esas necesidades. Por ejemplo, no todos tenemos la misma salud, no todos tenemos la misma estatura, no todos tenemos el mismo, la misma talla de ropa, cada uno tiene diferentes necesidades y ahí es donde vamos buscando el estar bien, el ser feliz. ok. Entonces, la voluntad de Dios, digamos, en este amor de filiación, es no ver como el pensar que entonces la voluntad de Dios fue que no tuviera yo padres y que creciera sin ese amor filial, sino que tengo que encontrar en la voluntad de Dios mi propia felicidad. Así es como lo tengo que interpretar, padre. Sí, la voluntad de Dios, digo, no es la circunstancia, no es si Ajá, tengo o no tengo padres, no es si se murieron o se quedaron o se va el hijo antes. Eso es circunstancia, cada uno vivimos diferentes circunstancias. La voluntad de Dios es con papás o sin papás podamos encontrar la felicidad, porque si creemos que la voluntad de Dios es quitarnos a nuestros padres, y también yo creo que sin darnos cuenta damos el mensaje de, pues ya Dios lo llamó porque lo necesitaba ya. Sí, pero yo también lo necesito aquí. sí, sí, Entonces, Dios, ¿para qué lo quiere? Si Él tiene, todo lo tiene, es omnipotente, Él lo quiere allá, sí, ¿no? sí, Más sí. bien, pues cumplieron alguna misión, algún ciclo aquí, y ya de alguna forma tuvieron que haber dejado este mundo. Que a fin de cuentas, y solamente, digo, y no solamente con los papás, sino con todos, quisiéramos morir viejitos y Se está dormiditos, perdiendo. Ahí está. ¿sí? Como que se perdió un poco la señal, pero creo que ya. Ujú. Pero no es morir viejitos y dormidos, sino lo Ajá, importante no es cómo vamos a morir, sino cómo estamos viviendo, cómo vamos ok. sanando las heridas. Si perdimos a Ujú. nuestros papás, o a nuestros hermanos, o los que tienen hijos a sus hijos, pues cómo van superando eso, y no quiere decir volverse indiferentes, volverse fríos y amargados, sino empezar a salir de eso para encontrar las oportunidades que se van dando en la vida. No es fácil, y quienes hemos pasado por situaciones similares, pues entendemos esas frases que quieren darnos ánimo, pero a veces nos cuestionan más. Ok, ok, muy bien. Y también me hablaba sobre el amor fraternal y el amor paternal.
Estos tipos de amores, ¿cómo son? ¿Cómo se viven desde su punto de vista, padre? El fraterno, a lo mejor quienes tenemos algún hermano o hermana, pues lo vivimos de una manera, a los que lo vivimos como consagrados, Okey, ajá. porque son ¿Cómo dos es? formas ¿Cómo muy es? diferentes. Con uno es de sangre, con Ajá, los hermanos de sangre, pues hay una relación que sí desde pequeños nos enseñan, no a que no nos peleemos, porque eso es imposible. Siempre ujú, va a haber choques, y sobre todo porque estamos aprendiendo a vivir. Pero si nos enseñan a resolver los problemas que se tienen, va a ser más sencillo que en un futuro las cosas pequeñas van a ser problemas pequeños con soluciones pequeñas. Cuando somos grandes, las cosas y los problemas se vuelven grandes. sí, Pero si desde pequeños nos enseñaran a aprender a resolver esos problemas, sería mucho más sencillo el poder resolver aquellos problemas grandes. okey. Y en la vida consagrada, pues ahí no es un lazo sanguíneo, es Ajá, un sí, lazo claro. espiritual. Sí, Muchas ahí veces le es tocan a ver diferente. compañeros que dice uno, pues a lo mejor somos como Caín y Abel, porque cómo me cuesta trabajo. Alguna vez lo decía, que en mis compañeros, algunos compañeros del seminario, podía Ajá, ver al mismo Cristo. Entonces me dicen, ¿a poco? Pues sí, con ganas de crucificarlos a todos, okey. porque es otra forma. No hay un lazo propiamente que nos una forzadamente, sino va más en el sentido de nuestra voluntad de aceptar a Cristo en nuestra vida, la otra persona también lo ha aceptado, entonces cuando nos encontramos en el Espíritu de Cristo, nos encontramos como hermanos en Cristo. Y es cuando lo vive uno y lo entiende uno, es muy diferente y se da un salto bastante importante. De hecho, es Okey. curioso, pero muchas veces con los que no nos llevábamos mucho, o yo con los que no me llevaba mucho en el seminario, ahora que los he encontrado en algunas ocasiones, da hasta gusto poderlos saludar, porque ya hay otro tipo de madurez de relación y ya nos vemos más como esos hermanos. Y eso Claro, si se pasa a la familia, dice uno, no solamente veo a alguien con quien tengo una relación sanguínea, sino si la otra persona también se ha llenado de ese amor de Dios, y yo también, de la misma manera, lo he ido entendiendo, que así tendríamos que vivir en la familia, siendo Cristo el centro de nuestra vida, okey, porque okey. los dos nos llenamos de Cristo y convivimos en espíritu de Cristo. Por eso, en el Evangelio y en las cartas de San Pablo va mencionando esta parte importante de no han nacido ustedes solo de la carne, sino han nacido del Espíritu. Ahorita no recuerdo la cita exacta, pero nos lo va mencionando en el pasaje de Ajá, Nicodemo, si padre, mal no recuerdo. ajá. Entonces, en este amor, digamos, fraternal, este, hay también un punto de elección cuando nosotros empezamos como a tomar la decisión de sí vivir este amor fraternal con alguien que no es de mi sangre, como bien lo decía. Es decisión mía entonces volverme a este amor fraternal, ¿así es? Sí, de alguna forma hacemos esa conciencia los creyentes. Los Ok, creyentes hacemos esta conciencia de vivirlo en Cristo. Y si lo trasladamos a la familia se va fortaleciendo todavía más. ok, sí, claro, sí, sí, se tiene que fortalecer. Y yo tengo, bueno, el amor, este amor de la concupiscencia. Primero, díganos qué es la concupiscencia, padre. La concupiscencia viene siendo este sentido de la atracción como física, como de esa empatía, digamos, que vamos encontrando con la otra persona. Ajá, Eh, Queremos convivir más de cerca, queremos estar como pensando en la otra persona, etcétera, de cómo se busca esa relación con alguien que me cae más allá de que me cae bien.
O sea, Ok. va trascendiendo. Cuando los novios están, o más bien cuando están así como cortejando, como coqueteando todavía, por esa Ajá. misma razón, de que van encontrando algo que hay más allá, inclusive no solamente el aspecto físico, sino como que hay algo que les está llamando la atención, que quieren estar regularmente con esa persona. Ok, ok. O sea, ¿Es diferente de el amor eros sí es diferente o porque el va otro como va muy de la más al mano? sentido de lo físico, como ese sentido de Ok, querer, ajá, eh, vamos a llamarlo así con palabra técnica, bueno, no técnica, con palabra eufémica, de querer reaccionar más a la naturaleza, de, de querer tener algo más, o sea, como que hay una atracción más en lo reproductivo, por ok, decirlo de alguna manera, o sea, como más de querer tener más intimidad con esa persona. ok, ok. Esta es la Por eso, diferencia. Es el amor eros está más inclinado a esta parte física. ¿sí? Y la Ok, concupiscencia como que hay algo que llama la atención. El poder mm, revolverlo, digamos, de una forma, es cuando viene toda esta sensación de que pensar que solamente el aspecto físico es amor, ok, y no precisamente, puede ser esa atracción, pero con de alguna forma más específica con algo. ok, ok, ok. Y algo que en nuestra primera entrevista que me gustó mucho fue esta parte del amor de la caridad. Sí. ¿Cómo es esto del amor de la caridad? Bueno, ahora sí que ese es mi campo más propio, ¿verdad? Ya Ajá, entramos a terrenos más de lo que me compete a mí. Este amor de caridad, de acuerdo a la primera carta del apóstol San Juan, nos va mencionando que Dios es amor, Dios es el amor, Dios no es solamente, o el amor no es solamente un sentimiento que puede salir del humano, sino es el amor de Dios que se nos va dando a nosotros. Por eso cuando el mismo Evangelio nos va mencionando que hay que ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, y que haces de extraordinario si solamente quieres a los que te quieren. ¿Por qué mejor no amas hasta tu enemigo? Y eso parece paradójico, porque amar al enemigo, pues, ¿quién lo puede lograr? Realmente es bastante complicado, por no decir prácticamente imposible, pero cuando se ama con el amor de Dios, entonces recordamos que Dios nos ama a todos y ahí es donde nosotros podemos amar con el amor de Dios, inclusive hasta los enemigos, como dice el pasaje de Mateo 5:44. Y nosotros, ¿cómo lo podemos ir trabajando esto? ¿Cómo lo podemos ir viviendo? Porque estamos nosotros con Jesús da el primer mandamiento cuando le preguntan, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y él dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que está haciendo allí es sintetizar la ley de Moisés. No está así dando alguna cosa novedosa, sino sintetizando la ley de Moisés. Quizás esa sería la novedad, la síntesis que hace en estos dos mandamientos. Sin embargo, él también nos comenta, yo no vengo a abolir la ley, yo no vengo a quitarla, sino a darle plenitud. ¿Y cómo le da esta plenitud? Porque él en San Juan 15, capítulo 15, versículo 16, dice, ustedes no me han elegido a mí, soy yo quien los ha elegido a ustedes, dándonos a entender que es primero el amor de Dios hacia nosotros y una vez que nosotros nos hemos amado, Él ya da el nuevo mandamiento. Ya no es ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora es ámense los unos a los otros como yo los he amado. ok, Ciertamente nunca dice, y dense muchos regalos y abrazos.
¿no? Sino cómo nos ha amado Él, dando la vida para que tengamos vida. Y cuando nosotros también no nos sentimos solamente aprovechando la vida para mí, porque cuando se vive de esa manera, estamos muy preocupados por no perder, por no fallar, por no desperdiciar, o sea, todo lo ponemos en no, 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 y no en poderlo compartir, nuestras experiencias. Hace unos días alguien comentaba que como está estudiando un posgrado, le criticaron. Un título no dice nada. Y pues me preguntaba, pues, yo qué opinaba. Dije, mira, un título efectivamente no es para adorno, ni siquiera es para decir, hubo un gran esfuerzo para tenerlo. Eso no sirve de nada. Sino un título respalda tus conocimientos y estudio. ¿Para qué? Para que tengas mejor formación y esa formación pueda servir y ayudar a muchas otras personas. Sí. Y de esa manera ya le vas teniendo más sentido a tu vida. Si solamente estudias para tener el título, pues efectivamente no va a servir de mucho. No va a servir de nada, claro. Y quienes dicen un título no significa nada, que es lo que te están diciendo, o tienen envidia de lo que estás haciendo, o están justificando su intermitencia en sus acciones. Y generalmente se queda todo esto trunco, se queda todo en esa parte de, es que los demás sí no les gusta ir a fiestas. Es que a esos que estudian mucho no les interesa socializar. Pues, qué bueno que se quieren preparar para el servicio de las personas con su carrera en la que se están preparando cada vez más. Y todo esto viene de ese amor de caridad, que no es solamente para quedárnoslo a nosotros, sino para que ese sentido de la voluntad de Dios seamos parte tangible de cómo se va manifestando ese amor de Dios hacia las demás personas. Ese amor de caridad, recordemos que viene del griego charis, y que ese charis en latín se dice caris, y se ha pasado al español como caridad, como este amor que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, ese amor de Dios que llega a todos nosotros y que cree sin límites, ama sin límites, que perdona sin límites. No es el ser humano que es perfecto, sino es Dios quien llega al ser humano y que llena al ser humano con eso. Por eso en ese capítulo, más que hablar de una vida solamente matrimonial, habla principalmente del amor de Dios en la comunidad, donde todos trabajan y se apoyan para poder brindar ese esfuerzo en común. Porque si se queda solo en un sentimiento o en una sensación, pues realmente pues no tendría mayor trascendencia. Cuando se transmite ese amor de Dios, ya en todos los sentidos, digamos que debe de ser transversal a a este tipo de amor que hemos mencionado muy someramente anteriormente, se va llenando en todos los campos. El amor filial, el amor fraternal, el de pareja, el de amor al trabajo, inclusive, es más, hasta la misma autoestima, ese amor propio, también se tendría que llenar de ese amor de Dios para descubrir la grandeza que Dios ha hecho en nosotros y todas las capacidades y cualidades que podemos desarrollar. Hay quien dice, es que los demás son muy buenos para todo y yo no sirvo entonces para nada. No, no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Y ese amor de Dios nos va levantando a todos, desde a nosotros mismos en nuestra autoestima, para poder compartir todas esas cualidades y habilidades con ese amor de Dios. Padre, ¿y el amor de la fe en dónde queda? ¿Cómo entra? Es este amor de la caridad. Aquí podemos recordar que la caridad es una de las virtudes teologales. Son 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. La fe
sabemos que hay algo que está no visible a nuestros ojos. En este caso es Dios, el reino de los cielos, la patria eterna, etc. La esperanza es saber que vamos a llegar ahí. No sabemos cómo Ok. es, pero sabemos que vamos a llegar. Tenemos esa certeza. Un día escuchaba un hermano sacerdote y me gustó mucho su ejemplo. Si yo voy a la parada del camión, ¿por qué me voy a esperar allí? Porque Pues porque tengo tiene que la pasar. certeza de que va a pasar. Ajá, Si no tuviera la certeza, pues mejor me voy. Pierdo la ujú, esperanza. Ya no espero nada. ajá. Por eso, cuando alguien está desesperado, es porque perdió esa esperanza. Se le quitó esa Ok. esperanza. Cuando tengo esa esperanza de encontrarme con Dios, estoy con esa seguridad. No sé qué voy a encontrar. E inclusive muchos de los debates religiosos los hacemos porque decimos, no, va a ser así, no, va a ser así, no, va a ser de esta otra forma. No sabemos, realmente. Sabemos que va a ser y por eso esperamos, por eso tenemos la esperanza. Y San Pablo Ujú. lo va mencionando en una de sus cartas, que la fe y la esperanza un día se acabarán. La fe, ¿por qué? Porque ya llegaremos allí, ya lo veremos tal cual es, Ya lo vamos ya a no ver, sí. necesitaremos la fe. La esperanza, Ajá, cuando lleguemos ahí, ya se va a acabar. ajá. Ya pasó el camión, como quien dice. Exactamente, ya no esperamos nada porque ya llegó. Y Ujú. la caridad es la única que va a permanecer porque es Dios mismo. Es Ok. ese amor de Dios que tenemos todos nosotros y en ese vamos a permanecer inclusive hasta en la eternidad, pero lo podemos vivir desde aquí, desde este mundo. Ok. Oiga, padre, entonces está malinterpretada la palabra caridad, ¿verdad? A nivel, A lo que regularmente uno piensa, tiene sí, que ser uno, o tienes que dar por caridad. Está sí, totalmente, no es caridad. sí está mal interpretado a nivel general, e inclusive así dice, ¿no? Yo no soy una hermanita de la caridad, Ajá, porque caridad se pone como sinónimo de limosna ajá. o de ser buena persona, si entre comillas, Sí, sí, sí. Ajá. como si fuera una cosa de, de, de dar lo que me sobra. Sí, Y no, exactamente. y Ajá. no, caridad es sentirme amado por Dios y compartir ese amor con las obras. A lo Okey. mejor, como ponía el ejemplo de la persona que se está preparando, en su carrera se está Ajá. preparando para ayudar al prójimo. Como es Sí, creyente, lo está haciendo con ese amor de Dios, no de decir voy a regalar mi trabajo. No, cobra lo justo, que te paguen lo justo, es tu derecho, pero lo estás haciendo no para ganar dinero, sino aparte de todo, lo estás haciendo porque te gusta y porque estás queriendo que la otra persona sienta ese amor de Dios, que sea creyente o no, eso ya es cuestión de cada quien, pero esa persona dice, mi intención es que el amor de Dios llegue a esa persona, entonces su trabajo ujú, seguramente será de ujú, mejor calidad, ujú. Sí, sí, sí. Y además y también así ahí se cumpliría la voluntad de Dios, ¿no? también, Ahí exactamente, se cumple todo, en la caridad. en la caridad es donde nos vamos Oh, ayudando para que todos caminemos en la voluntad de Dios. A veces se cree que caminar a la voluntad de Dios es avanzar solito. Hay una imagen que una vez vi, un dibujo que me llamó en sobremanera la atención. No quiere decir que así ajá, vaya a ser, pero fue muy pedagógico para mí. ajá, Ponían a unas personas que tenían unos brazos largos, 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 a manera de cuchara. ajá, Y dicen, el infierno va a ser que no podía comer su sopa porque la cuchara le quedaba muy grande y no podía tomar del plato. Y el reino de los cielos es
ponen a las mismas personas con los brazos largos, largos, largos de cuchara, pero enfrente había otro igual. Y entonces le daba con el brazo largo del plato del otro, con su mano, se lo daba para que pudiera comer y el otro también. Ok, se apoyaban. Se Ajá. apoyaban mutuamente. Entonces, a mí se me hizo muy pedagógico ese ejemplo que pusieron, cómo Ajá. se iban dando mutuamente la cuchara y el otro pensaba solamente en, no me alcanza el brazo. Ajá. Entonces, Sí, eso mismo claro. lo vivimos aquí en este mundo. Queremos llegar al Sí, reino de los cielos, pero queremos llegar solos sí. y Ok, no buscar ok, compartir ese amor de Dios de unos a otros. ok. Ay, qué Y, bonito, qué bonito. y ahí es donde entra también en el matrimonio, cuando ya dos personas, un hombre y una mujer, quieren unir sus vidas en nombre de Dios, no solamente en aspecto personal, sino en nombre de Dios, quieren compartirse ese amor de Dios el uno al otro. Ok, ok, muy bien. Bueno, y pues ya por último, padre, que Sí, espero volverlo a tener pronto. Me encantaría que hiciéramos un programa únicamente donde hablemos acerca de la caridad, que se me hace algo maravilloso. Y esto que dice, pensaríamos que la caridad es algo de lo que me sobra, sin embargo, es totalmente diferente y poder a lo mejor hasta poner ejemplos de a los jóvenes, ¿no? Cómo vivan su caridad, el matrimonio, cómo tiene que vivir la caridad, los hermanos, en este amor fraternal, en el paternal, en todos estos tipos de amor, es cómo enmarcarlo en la caridad, ¿no? Pero ya sí. lo haremos en otro programa, en donde yo creo que va a ser como muy interesante. Así Padre, es. desde su experiencia, ¿qué mensaje le deja a toda la gente ahorita en este mes de el amor y la amistad? Pues yo creo que a manera de síntesis inclusive es, Ujú. en primer lugar, tenemos que dejarnos amar por Dios. Lo Ok, comentábamos la otra vez, la forma como un servidor lo va haciendo en las comunidades que me ha tocado pastorear, precisamente es fomentar el trabajo de lo que llamamos talleres de espiritualidad, en el sí, cual vamos ayudando a las personas que vayan haciendo conciencia de la presencia de Dios en su vida, ok, en una primera etapa. En una segunda etapa es encontrar ese amor de Dios en la otra persona. ok, Y en la tercera etapa ya viene siendo y cómo lo compartimos juntos. Y esa es una forma de cómo tratar de ayudarles a que se sientan amados por Dios, para ok, que vayan compartiendo ese amor de Dios en la familia, porque si no queda en mera intuición y no en una reflexión. Entonces, yo creo que en este tiempo de que viene el 14 de febrero, y en realidad no diría yo que estoy en contra de la fecha por el consumismo, por los regalos, no, porque esa pareciera ahí que me da envidia, sino más bien es una buena oportunidad para reflexionar, como en el caso de este canal, eh, pues va dando esa pauta, esa oportunidad para empezar a abrir la reflexión, cómo vamos viviendo verdaderamente el sentido del amor. Y para los que son creyentes, poderlo descubrir como ese amor de Dios que nos va dando a todos nosotros para que lo podamos compartir y así alcanzar el sentido de la voluntad de Dios. Para los que no son creyentes, también con todo el respeto del mundo y en todo su derecho, y bendito sea Dios, qué bueno que hay de todo en la viña del Señor o en este mundo, sí, porque también es otra forma de encontrar los valores que nos unen, los valores que nos hacen fortalecernos como parte de toda una sociedad, los valores que nos hacen ser mejor personas en todos los momentos. Y creo que más que buscar la división, tendríamos que buscar qué cosa nos une para poder encontrar la felicidad como personas humanas. Personas humanas me refiero porque también como creyente creo en la persona divina y la persona angelical. Por eso hablo de la claro, persona humana. claro, Ese claro. sería un Oh, pequeño mensaje para ir compartiendo. muchísimas gracias, padre, muchísimas gracias. ¿Cuándo
¿Cuándo es su próximo taller espiritual? Dios mediante, nos estamos preparando para poderlo abrir en el mes de mayo. En el mes de mayo. A Ok. principios de mayo. Ajá, ajá. ¿Nos puede platicar un poquito cómo es? ¿Es un fin de semana? ¿Es solamente un día? ¿Cómo es un taller espiritual? Es todo un proceso. Ajá. Son reuniones parecidas como a cuando se dan las terapias grupales para ese ambiente. Ok. Así que van teniendo varias sesiones en donde Ajá. son algunas semanas, como 12 semanas más o menos, de ir haciendo esa sensibilización de la presencia de Dios en la vida de las personas. Ok. Y una vez que termine esta primera etapa, vamos al retiro que se llama de reiniciación. Es un fin de semana. En algunos lugares lo hacen de encierro, nosotros pues no tenemos esa capacidad en este momento, entonces lo hacemos de entrada por salida. Llegan un sábado, salen el sábado en la tarde, noche, y regresan el domingo también todo el día. Poder concluir ese primer retiro. Luego vamos a otro momento, después de eso continuamos con las sesiones para poder ir haciendo esa reflexión de y cómo está Dios en medio de nosotros. Ya lo encontraste en ti, ahora, si ya lo encontraste realmente, te irán encontrando mutuamente, pero es también ir puliendo para que lo vayan encontrando. Y ya después de eso se termina toda esa segunda etapa, donde también más o menos 12, 14 sesiones, en lo que se conoce como el retiro eucarístico, que no es otra cosa más que reflexionar en lo que es la comunión, no como la primera comunión, sino más bien lo que es realmente la comunión, que es un sentido de comunión, para poder sentir que somos parte de todo un cuerpo místico que es el de Cristo y poder entender que cada uno tiene diferentes cualidades, habilidades y cómo las va poniendo en práctica. No todos son pies, no todos son cabeza, no todos son manos, pero todos son importantes. Así es. Entonces, padre, para quien desee pedir informes, ¿es directamente en su iglesia o nos puede dejar algún teléfono o algún correo electrónico donde podamos a lo mejor escribir para pedir más información? Pues si gustas, ya llegando el mes de abril daremos los pormenores, porque ya para esas fechas ya tendremos todos los datos concretos. Ahorita estamos en la formación de los agentes que están trabajando en eso, que ya lo han vivido, ya lo han experimentado y por eso tienen ese entusiasmo de que otros lo conozcan. Ok. Entonces se queda el compromiso para que en abril hablemos de la caridad y ahí usted me trae todos los datos para que quienes deseen integrarse a estas primeras 12 semanas, pues puedan hacerlo en ese taller de espiritualidad. ¿Le parece? Me parece, de hecho es interesante el tema de la caridad en abril, porque puede ser un poco antes de Semana Santa. Ok, muy bien. O en plena Semana Santa, si se pudiera. Es precisamente el mayor acto de caridad de Dios, que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Sí, Da me la encanta. vida para darnos vida. Ajá, sí. Pues entonces ya quedó aquí a oídos de toda la gente que en abril vamos a hablar acerca de la caridad y usted nos trae toda la información para que en mayo las personas que deseen integrarse al taller de espiritualidad, bueno, pues vayan haciendo como toda su organización para poder estar en esto que yo creo que vale muchísimo la pena y poder estar en el fin de semana en la reiniciación. Bueno, padre, pues muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y esta información la vamos a subir lo más pronto posible al canal y también le voy a pasar el link para que usted lo pueda compartir y así también sepan que en el mes de abril vamos a estar hablando acerca de la caridad ya pegados a la Semana Santa o mismo en la Semana Santa podemos hacer un espacio si usted tiene tiempo, padre, yo con mucho gusto abro el canal para que hablemos de este tema tan bonito y que creo que tenemos que vivir.
Claro que sí, con mucho gusto. Sí. Bueno, pues que tenga un excelente día, padre. Muchísimas gracias. Sí. Y hasta los perritos se están saludando. Sí, ya oí. Muchas gracias, padre. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Bye, bye. Bye.